Recording is on. Bueno, buen día, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase, a este nuevo encuentro. Estamos arrancando la clase de hoy, 11 de mayo ya. Vamos a dividir el encuentro en tres momentos. El primero, vamos a referir a un texto que estaba para el encuentro de hoy de Guber, pensando en el trabajo de campo, que es justo la instancia en la que estamos ahora. Que va a ser una exposición muy breve, pero que tiene que ver con la dimensión de reflexividad que queremos pensar, que es un concepto que desarrolla la autora en este texto. Y después vamos a meternos de lleno en la realización de las entrevistas, a ver en qué instancia está, qué pasó, y ver cómo esta semana podemos resolver eso. Y también ver cuáles son las pautas para el informe, para la escritura que viene después del trabajo del encuentro de la entrevista, ¿no? Entonces ahí vamos a tener algunas pautas de qué estructura tiene ese informe y qué cuestiones de forma y contenido tenemos que tener en cuenta. Así que en principio esos serían los tres momentos. Vamos a ir al primero. Ahí comparto pantalla y lo vamos dialogando como siempre, ¿sí? No es algo meramente expositivo. Pero bueno, el capítulo que vamos a ver es el trabajo de campo como instancia reflexiva del investigador. Es un capítulo del libro El salvaje metropolitano, que es un libro clásico de esta autora, y está comprendido en las páginas 83 y 92. Es un capítulo corto. Ella, como ya vimos, es una profesional que trabaja en Argentina y en diferentes lugares de Latinoamérica, que, bueno, es una especialista, además de ser antropóloga, en la metodología etnográfica, que es parte de lo que estamos utilizando, ¿no? Y el campo, el trabajo de campo, la autora lo define como la presencia del investigador o la investigadora en el lugar donde se pretende investigar. Es decir, poner el cuerpo en el lugar donde suceden los hechos. Eso permite un análisis de la relación entre los informantes y la persona que investiga. Informantes, todos aquellos que nosotros queremos investigar, ¿sí? En nuestro caso de acercamiento a campo, la persona elegida para la entrevista como parte de ese trabajo de campo que podría ser mucho mayor. Entonces, lo importante de este capítulo es que resalta la importancia del campo como porción de lo real que se quiere conocer, ¿sí? No es algo teórico, es algo real. El mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen es parte del campo. Y es un recorte que en general no está dado antes de iniciar una investigación, que esto también lo vimos en otros textos, sino que se va construyendo entre los cruces que hay entre las decisiones del investigador y los informantes que respondan o no a ese requerimiento. Por ejemplo, para generar una entrevista, una observación, un focus group, diferentes técnicas. Porque probablemente yo puedo tener un plan, pero si no acceden las personas que quiero entrevistar, bueno, eso va a condicionar un poco qué tipo de campo se va a dar, ¿no? Entonces se da en esta relación la constitución del campo. Es importante tener en cuenta que no es un espacio geográfico. En general esto está asociado, ¿no?, al trabajo de campo, pensando que es un lugar donde uno va a ir. No es un lugar geográfico necesariamente, sino una decisión que abarca ámbitos y actores sociales, es decir, personas y lugares diferentes. Lo real, bueno, son fenómenos observables que de alguna manera nos dan cuenta de lo que sucede en un lugar con las personas que están involucradas en determinadas tareas. Y justamente hay tareas, prácticas, nociones, representaciones y conductas que están presentes ahí y uno va a indagar sobre eso. Entonces, Guber va a decir, el investigador lo que tiene que hacer es desentrañar cuáles son los sentidos y relaciones que se construyen en la objetividad social, es decir, en ese lugar donde se va a observar. ¿Sí? Hay sentidos, relaciones, pareceres sobre la vida, etc. Eso es lo que uno va a desentrañar. La diferencia entre información y datos también es importante, porque con el acercamiento a campo que realizaron, o están realizando, o van a realizar en estos días,
se van a dar cuenta que hay un montón de información que queda de ese encuentro, de esa grabación, pero que esa mera información no es el resultado, sino que tengo que construir datos con esos, que es el paso de interpretación que se da entre esa información y el informe de investigación. ¿Sí? Entonces, hay una construcción muy subjetiva donde el investigador o la investigadora dice, bueno, esta persona me dijo todo esto. Para mí lo más relevante es esto que pensaba que iba a decir, al final no ocurrió, me encontré con esto nuevo. Es decir, uno hace una interpretación, pasa de la información a la construcción del dato. Entonces Google va a decir, bueno, la investigación tiene estos dos sentidos también. Por un lado, profundiza el conocimiento teórico y por otro, permite comprender la lógica que estructura la vida social, es decir, por qué pasan las cosas en los ámbitos que vamos a observar. Y hay un punto importante que es justamente donde quiero hacer hincapié en este texto, por eso está también en esta clase, que es el concepto de reflexividad que trabaja esta autora y que se une con algunas otras cuestiones que vinimos charlando. Ella define la reflexividad como la capacidad de los individuos de llevar a cabo su comportamiento según expectativas, motivos, propósitos. Esto es como agentes o sujetos de su acción. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, lleva al momento, a la escena de la entrevista, al trabajo de campo, a su vida cotidiana, cierta reflexividad de cómo piensa que son las cosas, cómo piensa que es el mundo, cómo tiene elaborado, digamos, un paquete de significados de cómo son las cosas, ¿no? Que esto se puede asociar a algunas prenociones, prejuicios, esto que ya charlamos de que quizás uno tiene una idea de cómo podría ser algo, pero hasta no ir y preguntarlo no tiene la certeza. Pero bueno, todas esas imágenes se ponen en juego. Entonces, Guber va a decir que, claro, esto lo que indica es que los individuos son los sujetos de una cultura y un sistema social, es decir, hay normas, hay áreas de actividad, hay acciones, se desarrollan en general conforme a su decisión y no por una imposición meramente externa, es decir, no solo por la normativa se hacen las cosas, sino que hay un montón de elementos más subjetivos, ¿no? Que determinan que uno haga o no algo. Entonces, eso va a estar presente en la escena de acercamiento a campo. Insistiendo en las ideas acerca de la reflexividad, va a decir que es una capacidad de los individuos que en general todos tenemos para construir contextos dentro de los lugares donde nos entendemos o no nos entendemos con otras personas, o una capacidad para crear el marco adecuado para que nuestros interlocutores nos comprendan. Hay algo importante que es que en general la tarea del investigador o la investigadora, que también lo vimos en otros textos y ahora se refuerza con este, está asociado a que la reflexividad se da en la persona que forma parte del campo. Y lo que va a decir Buber acá es que hay reflexividad en el investigador o investigadora y en el sujeto investigado. Es decir, yo voy con todo mi significante y mis maneras de ver el mundo a ese encuentro, la otra persona también. No es solo de un lado. Ahora, al iniciarse el trabajo de campo, esas reflexividades dejan de operar independientemente, porque se produce un encuentro. Entonces, en esa aproximación, lo que va a haber es un proceso de reflexividad en acción. Es decir, hay una interacción, hay una diferenciación, porque uno puede darse cuenta que la otra persona opina diferente o ve las cosas diferente, pero también hay una reciprocidad, ¿sí? Es decir, lo que se pone en juego son dos miradas de ver el mundo, pero a partir de ese encuentro se va a concretar una nueva mirada de ver el mundo. Es decir, yo como investigador, por ejemplo, accedo a una entrevista
Y muy probablemente después de ese encuentro, algo me haya modificado, aunque sea poco, puede ser, o aunque sea mucho sobre esa temática. Pero digo, lo que sucede ahí también no solo me aporta información para después convertir en datos, sino que también me transforma en un punto. Y lo mismo ocurre con la persona que forma parte del trabajo de campo. Su reflexividad se pone en juego. Entonces, acá hay un punteo de estas ideas que trabaja Google en este sentido sobre la reflexividad del investigador. Dice, se ha puesto en segundo lugar la reflexividad del investigador en el momento de la construcción de datos, que es lo que les contaba, generalmente no se piensa en eso, pero su propia reflexividad, al contrastarse con la de los sujetos que estudia, se resignifica y encuentra un nuevo lugar. Es decir, lo que hacemos en el campo es poner a prueba no solo si los conceptos que estamos pensando son los adecuados, y nos vamos al caso de Daniela Soldano, que quería estudiar algo concreto, pero después fue al campo y eso se transformó. Es decir, no solo se pone en juego eso, sino fundamentalmente los patrones de pensamiento más íntimos. Es decir, lo que ya pensábamos sobre algo puede verse transformado. Y eso es parte de este proceso de reflexividad. Y algo importante que dice sobre las técnicas Goober es que no son presentadas como un manual de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino más bien como criterios para saber qué hacer, decir y preguntar en cada investigación. Pero eso no es algo que nos condicione a rajatabla, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es que eso nos puede orientar, es decir, el protocolo de entrevista, y ahora lo vamos a charlar, seguramente orientó algunas preguntas, pero probablemente aparecieron otras cosas que no estaban en ese protocolo y fueron bienvenidas, o la idea es que sean bienvenidas, ¿no? Entonces, para, digamos, cerrar esta idea de este capítulo de Goober, aparece una noción mucho más clara de lo que es el trabajo de campo. En nuestro caso, el acercamiento a campo es la primera instancia de ese trabajo, que nos posiciona en un lugar para nada objetivo, sino subjetivo, donde se forma parte y se decide sobre eso, pero también esta posibilidad de pensar la reflexión como una posibilidad de transformación. A veces más, a veces menos, pero hay algo que se pone en juego en ese encuentro con esa otra persona que forma parte del trabajo de campo, que así lo estudia Goober, y es una mirada bastante interesante para pensar ese encuentro, ¿no? Porque si no, queda la mirada de que quien investiga está despegado de eso que ocurre y es algo más mecánico, y la realidad es que no ocurre de esa manera. Bien, estas ideas están en el texto, las traje acá porque hoy vamos a pensar en la reflexividad a partir de lo que empieza a pasar. Entonces, este segundo momento lo que hace es pensar y plantear en qué situación está cada uno de ustedes con su entrevista. Entonces, vamos a charlar acerca de eso para después pasar a las pautas del informe, que están también detalladas en un PPT para que lo tengan. Así que charlemos sobre eso. ¿Qué pasó con las personas que iban a entrevistar? ¿Se pudieron contactar? ¿No? Entre paréntesis les digo, la semana ahí van a ver que el cronograma se retrasó una semana porque no estaba tenido en cuenta la semana de exámenes de mayo. Es decir, van a encontrarse con que se retrasó. Esta semana está contemplada para realizar la entrevista, aunque quizás algunos lo hicieron la semana pasada. También está esta semana de tiempo para eso. Y luego el informe para la semana que viene. Bueno, ¿cómo les fue? ¿En qué instancia están? ¿Tuvieron rechazos, aceptaciones? A mí me pasó que le mandé un mail, o sea, tuvimos clase el martes, le habría mandado un mail el miércoles o jueves, no me respondió y dije, bueno, le mando un WhatsApp. Le mandé un WhatsApp y me dice, ay, sí, no, bueno, no. Básicamente me ignoró. Y después como que le dije, bueno, quiero hacer una entrevista de 30, 40 minutos más o menos. Me dice, no, en 10, 15 minutos te lo sacamos. Y yo como, pero no es lo que necesito, pero
Cuestión no la pude hacer, porque no me responde. Y yo como que no quiero estar tan insistente, pero porque yo después voy a entrevistar a Bechi. Y como que no quiero, estoy cursando una materia con ella, tampoco quiero ponerme tan, Ah, ok. como pesada. Y nada, como que me sentí un poco incómoda, como con las cosas que me decía. Al principio me hablaba por WhatsApp, me contaba como que, sí, tal cosa, te puedo decir tal otra, y se quería preparar, y yo como, no te prepares, no necesito que te Claro. prepares. Pero nada, era como que ella me manejaba a mí, diciendo que la entrevista va a ser así, ella va a hacerla Mm. sola y yo voy a estar ahí mirando nomás. Bueno, en las entrevistas eso es un problema, digo, más allá del caso que estás describiendo, ¿no? Para lo general, es un problema cuando la persona que va a ser entrevistada quiere primero saber de qué va y después ejercer cierto control, digamos. Eso yo lo evitaría. A ver, de hecho te diría, ya pensemos en otras opciones, Ah, porque buenísimo. probablemente eso condicione un poco, ya te genera como cierto malestar. Entonces, hay tiempo y hay posibilidad. Pensemos en otra opción. De hecho, tenías Pensé en otras Connie, opciones, ¿no? pensé en Connie porque ella también me decía que capaz otras personas me convenían más, y qué sé yo. Pero aparte, más allá de que me hizo sentir incómoda con el tema, como que me dio vuelta todo y me quedé tipo, mi tema es una mierda, bueno, gracias. No, Pero es como que... que tergiversa lo que digo, ¿entendés? Como te agarra Ujú. lo que digo, no lo hace solo conmigo, en las clases también me pasa, ¿no? Como que saca de contexto las cosas que se dicen. No, es que Este, claro, probablemente también puede pasar que la persona que está o que es convocada a una entrevista se pone en un lugar proactivo que no es el que corresponde, porque en realidad lo que correspondería sería, bueno, accedo o no puedo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, está todo bien. Yo te diría eso, todo perfecto, pero para este ejercicio busquemos otra opción que te sea más funcional en el sentido de que se pueda tener una charla. Yo creo que Connie se va a copar con esto, así que esa puede ser una opción y si no, bueno, pensemos otra. no, sí, Pero Connie lo me que... copaba, pero bueno, es como que Mm, dije, capaz, es más, te iba a preguntar, digo, ¿qué hago? ¿Busco otra persona? Pues parece que ella me dijo que se iba a preparar, qué sé yo qué le voy a decir, digo, no sabía qué decirle. claro. O sea, si quiere que le haga la entrevista, yo se la hago, pero me pasa eso, siento que capaz no me va a servir. Pero bueno, ahora después le mando un mail a Connie y veo. Bueno, tranqui, estas cosas pueden pasar. Esto también está bueno Bien. que comentemos porque forma parte de lo que ocurre en general en los equipos de investigación. Uno tiene pensado personas que les parece que pueden colaborar y quizás en ese momento no pueden, no quieren o están con mil cosas o de repente pasan estas situaciones donde, eh, nada, te exigen cierta información previa que por tu manera de aplicar una técnica no correspondería hacerlo, entonces se puede pensar por otro momento o variar de caso. Es muy habitual que ocurra esto. Entonces, yo te diría, opción 2, Connie, opción 3, alguien más, opción 4. Y entre esas tres que quedan, resolver en esta semana. Es decir, Bueno, poner la atención en la otra opción, pero también sin otra, digamos, ¿no? Lo importante es generar un encuentro que se dé más o menos en los términos que pensamos, porque después puede pasar que en el encuentro aparezcan sorpresas y eso también es parte del trabajo. Pero no desesperar. Y es si que me vos pasó ves, un poquito así de esperar, fue como que, claro, ¿qué hago? Aparte no me contestaba, ¿viste? Y yo dije, por lo menos decime que no, o sea, claro, por eso. Nada, hay que, esas cosas, por eso yo el otro día hablaba de la tolerancia a la frustración, porque pasa un poco esto, ¿no? O sea, como que no es tan lineal esto de que alguien te no, acepte eh, el encuentro, la entrevista de esa manera, etcétera. Pero bueno, eh, es un ejemplo de cómo se inicia un proceso de investigación y eso es lo que estamos haciendo y en determinados plazos. Por eso, nada, esta semana lo resolveremos. De todos modos, si ves que, no sé, mañana no tenés respuesta, o sea, vayamos charlando, te lo digo a vos y se lo digo a todos, porque por ahí puede haber, viste, algún recurso que a mí se me ocurre y podemos resolverlo o puedo sugerir algo. No,
no nos quedemos ensimismados de, uy, estoy esperando, no me responden, ¿y qué hago? ¿No? Porque esa es la peor solución. Sí. Así Es que que, nada, quiero saber tu opinión, pero bueno, o sea, de última le hago la entrevista a Echi porque ahora me da vergüenza. Imagínate que ella se preparó y yo le digo, no, ¿sabes qué? No, tarde. O sea, la entrevistaré igual, pero supongo que voy a usar el material de otra, porque... bueno, eso es algo que tenés que resolver vos, tampoco es una obligación. Eh, yo quizás haría un último intento, sin conocer todo esto que me contás de la dinámica, o sea, la verdad que no conozco, pero sí haría un último intento diciendo, mira, el tipo de entrevista que voy a hacer requiere de una charla tranqui, por eso te molestaría con un Zoom o con un Jitsi, o sea, un momento en el que podamos charlar. Yo tengo algunas preguntas, pero por el tipo de entrevista que es, no te puedo comentar antes de lo que te voy a preguntar. No es nada del otro mundo, es algo que vos habitualmente manejás. Si podés, genial, y si no, lo dejamos para otro momento. Es lo más honesto del mundo. Sí, bueno, Así que, pero bueno, bueno, pensalo tranquila y resolvelo de la mejor manera. dale, gracias, Marco. Pero mantén estas otras opciones porque la idea es hacerlo esta semana. Es que sí, para mí voy a terminar haciendo otra entrevista, pero porque no me sirve que ella me dé una clase de 10 15 minutos, ¿entendés? Claro, no, Prefiero por hacer eso. A veces es también difícil que alguien se ponga en el rol de entrevistado cuando por ahí estás por ahí acostumbrado a otro rol. Eso puede pasar. Pero bueno, nada, tranqui. Gracias. Avancemos por ahí. A ver, otro caso. Yo te había comentado, más o menos por mail, pero también le conté a los chicos, tuve una charla con Gabriela, que es periodista Infobae, pero me llamó por teléfono básicamente para decirme que no. Me dijo que porque ella estuvo en el sur en ese momento, que no estuvo en la guerra de las Malvinas propiamente dicha, y me dio unos nombres de otras personas que sí estuvieron en ese momento como para que yo los pudiera entrevistar. Las busqué por internet, por las redes sociales, pero no sé, son como medio gente que no usa mucho Instagram y capaz como que cuesta más contactarlo por ese medio y todavía no vieron el mensaje. Así que nada, igualmente tengo el excombatiente como ahí, como último, ¿cómo se llama? Como última opción. Pero bueno, voy a esperar a ver si esta semana, en estos días me contestan y si no, voy por esa. Bueno, esa es una opción y si no, estoy pensando en personas que quizás hayan trabajado la temática. Se me ocurre, yo creo que lo comenté la otra vez, hay dos tesistas que hicieron un trabajo en otra universidad que yo dirigí la tesis, justamente sobre el tema Malvinas, y una de sus entrevistadas fue esta periodista, y hubo otros casos. Te podré mandar esa tesis como para que veas por ahí qué otras personas contactar como opción, se me ocurrió ahora. Y si no, bueno, tener la otra opción del excombatiente o ver otras opciones, ¿no? Dale, señor. Pero sí, por ahí resolverlo entre hoy y mañana, como para decir, bueno, listo, ya tengo esta persona, gestiono la entrevista, eh, así no nos quedamos esperando por ahí una no respuesta. Dale, bueno, gracias. Bueno, te pido que me lo recuerdes en un mail después del encuentro, Dale, así sí. ahí, en todos los casos, cualquier duda nos mandan un mail. Buenísimo, Guadalupe. ¿Quién más? Hola, Marcos, Alejandra. ¿cómo estás? Yo pude realizarla la entrevista. Genial. ¿Y qué onda? Y mucho nervio pasé, pero bueno, recordé eso que recalcabas, que no había que interrumpir ni nada, o sea que, digamos, me pudo contestar las 10 preguntas. En una me parece que, o sea, la verdad que no la volví a ver la entrevista, pero me parece que como que, digamos, una de las preguntas ya estaba como contestada en la anterior, entonces no me acuerdo si entonces, bueno, es como que la dejé de lado para no ser repetitiva. No lo recuerdo, ahora no te lo puedo decir pues no lo recuerdo.
O sea, a ellas no se la ve, pero, o sea, no de una forma muy clara, porque, bueno, estaba en una posición, pero me daba cosa decirle, qué sé yo, sentate más derecha o no sé cómo explicar. Claro. Porque en realidad yo pensaba, bueno, no sé si la entrevista, viste, la va a ver alguien, porque no recordaba eso. Me parecía que, digamos, pues me dice primero que un audio, que fuera un audio. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer un audio? Pero ¿cómo? No entiendo, ¿cómo hago? Viste, bueno, tapo la cámara, bueno, tapar la cámara y te grabo. O sea, no, es como que primero pensé en el celular y después dije, uy, qué lío, no sé si lo voy a poder hacer. O sea, no me quería embarullar demasiado y es como que la fui llevando para, bueno, hagámoslo por Zoom, cerrás la cámara. No, bueno, no importa, me dice, ¿viste? Y entonces como que de golpe me encontré haciendo la entrevista, ¿viste? Claro. Bueno, no te das problema por la imagen porque lo que importa es el audio. Okay. Porque y esto va para todos, el ejercicio de cuando la semana que viene entreguen el informe que ahora vamos a ver, es algo sencillo. Ese informe va a ir acompañado de un link de un drive donde ustedes pongan el audio de la entrevista. Mi ejercicio, posterior a eso, es ponerme en el rol de alguien que esté en el proyecto de investigación con ustedes, escuchar esa entrevista, va a ser una semana de varias escuchas, y ver qué cosas a mí me parecen que se podrían agregar a ese informe. Es como tener el ejercicio de la segunda mirada, que es muy común en los equipos de investigación. Porque a veces uno está tan ensimismado en lo que está haciendo, en las preguntas y en el encuentro de la entrevista, que por ahí algunas cosas las dejó de lado y por ahí otro te dice, che, pero mira que esto que dijo está bueno también o es muy importante. Entonces, mi ejercicio no va a ser está bien o está mal el informe, no, es tener otra mirada que aporte a eso y después darle otra dimensión. Por lo cual importa el audio, pero no importa que se haya visto la mitad o no, quédate tranquila con eso. No, ver se veía, pero, viste, se veía la cabeza así, viste, o sea, raro, pero me daba cosa decirle, no, poné la pantalla más acá, más allá, o sea, ya que se había prestado a la entrevista, era como que, o sea, lo que me importaba era la entrevista en sí, digamos, ¿no es cierto? Claro. También en un principio me había pedido las preguntas y le dije, mirá, le digo, o sea, quédate tranquila, porque es un tema que vos debes manejar perfectamente y no creo que tengamos problema con eso. Le di sí el tema general para que supiera de, digamos, para que supiera de qué íbamos a hablar, pero claro. No las preguntas en sí. Claro, tal cual, buenísimo, porque si no hay como una preparación excesiva de esas preguntas y no resulta un encuentro natural, digamos. Exacto. Así que hiciste bien, está muy bueno. Así que bueno, digamos, de golpe noté que yo no había intervenido mucho, porque me dediqué a hacer una pregunta nomás, pero bueno, qué sé yo, la verdad que no, o sea, me salió así. Es que en realidad el ejercicio es muy así. Digo, uno está en un encuentro, pero cuanto menos uno hable en esta técnica en puntual, mejor. Se aleja de todo lo que estamos acostumbrados a las entrevistas, no sé, en un canal de televisión donde se interrumpe todo el tiempo. O sea, es otro el ejercicio, así que está perfecto que bueno, quizás te hayas puesto en ese lugar más de escucha, que es el ejercicio que hay que hacer. Sí, me puse en ese lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, a vos y buenísimo que se haya podido hacer. Bien, ¿quién más? Damián, Fermín, Mateo, Sofía, Federico, Oriana, Lucas. ¿Quién quiere comentar cómo fue o en qué instancia están, ¿no? Si pudieron hacer la entrevista o por lo menos contactar a la persona de la entrevista. ¿Quién se anima? Yo pude hacer la entrevista. Oriana, genial, contame. La verdad que la chica se recopó y bueno, la tengo solo en audio,
pero me sorprendió la profundidad que tuvieron las respuestas Ujú. sobre el tema. No pensé que iba a ser como que no se guardó nada ella, tipo, habló de cosas muy personales que no lo esperaba, pero bueno, que la verdad que me ayudaron un montón. Bien, ¿y vos cómo te notaste en la... Digo, ¿fue una charla relajada? ¿Cómo lo viviste? Fue tranqui y me parece como que en realidad la llevó más ella, pero o sea, yo preguntaba, pero como que ella ya había tenido entrevistas, entonces como que Ujú. no es que se quedaba callada y no hablaba, como que todo el tiempo hablábamos, como que hubo una conversación constante y no hubo ratos incómodos. Claro. Bueno, buenísimo que haya pasado eso. Ahí lo que pasa a veces con quienes están muy acostumbrados a hablar o a tener entrevistas y eso es que después en la revisión de ese audio, que va a ser el ejercicio para hacer el informe, vamos a encontrarnos con respuestas a ver si efectivamente contestaron lo que le habíamos preguntado, si se fueron por otro lado. Pero bueno, nada, es parte del ejercicio también. ¿Y cuánto duró más o menos? Creo que duró 20 minutos más o menos, Ujú. Bien, porque pero fueron 8 preguntas al final que le hice. ok, pero ¿te sentís que gran parte de lo que ibas a preguntar fue respondido? ¿Aparecieron cosas nuevas? ¿Qué sensación te quedó? Em, Todo lo que quería preguntar, o sea, cómo lo que quería saber realmente lo respondió. Y en realidad no se me ocurrieron ninguna más de las que te mandé. Ujú. Entonces como que faltó eso, me parece. Como que se me tendrían que haber ocurrido a mí por ahí en el momento y no se me ocurrieron, como para darle todavía un poco más, pero bueno, Está no bien. pasó. Un poco es así, a veces sucede y a veces la persona está diciendo cosas de tal manera que uno está tan en esa escucha que no, está bien, ¿no? Generar preguntas nuevas. Por ahí no se da y está perfecto. Lo que después va a pasar es que con la escucha de esa entrevista y realizar el informe, por ahí algunas otras cosas que pensemos o aparezcan, uno las puede traer ya no con esa entrevista, sino, por ejemplo, con cifras de fuentes oficiales o alguna otra nota que sirva como insumo para reforzar, por ejemplo, lo que contestó un entrevistado. Eso ya es como otro paso posterior, pero en principio, genial que ya se haya podido hacer y que hayas tenido las respuestas por lo menos de todo lo que había formulado. Gracias. Buenísimo, Oriana. Federico, ¿había sacado el micrófono? ¿Querías contar vos o vi mal? No sé si se me escucha ahora. Sí, perfecto. Sí, había querido hablar, pero no me había funcionado. ¿Cómo va? Ya la pude realizar la entrevista también. Ajá, ¿y cómo fue? Por suerte, bien. El medio de contacto al final me había quedado un mail institucional, entonces me pude comunicar por ahí y a partir de ahí no hubo ningún problema, la verdad. También lo tengo grabado solamente en audio y las respuestas fueron claras con un desarrollo importante, no se extendió demasiado, pero tampoco fue cortante. Claro, Y la información no se va de las ramas y es lo que buscaba. está bien. ¿Y en el momento se te ocurrían algunas preguntas fuera de, o sea, respetaste el orden de las preguntas, en algún momento agregaste una? No, la ¿Cómo? verdad, la verdad que lo respeté. Mm, Como me había tomado bastante el tiempo de pensarlas antes de enviarlas para que las revises, lo terminé respetando, sumándole la sugerencia que me habías hecho. Pero sí, lo seguía rajatabla. genial. Porque a veces también, de repente, de acuerdo a la respuesta que te den, cambiar el orden de alguna pregunta está perfecto, ¿no? O sea, está bueno llevar el esquema, pero uno puede jugar con eso en el encuentro. Sí, sí, Pero bueno, genial que entonces que salió bien, digamos, se podría decir, hay como una buena sensación. sí. Digo esto porque a veces pasa que después de una entrevista uno dice, yo siento que fue terrible, que no me contestó lo que quería preguntar, y eso también pasa, o sea, por eso uno tiene que estar preparado para todo. Y además en ese momento tampoco, por ahí podés repreguntar algo, pero si alguien de repente no te quiere contestar, bueno, nada, hay que seguir con otra pregunta, o sea,
son cosas que pasan, ¿no? Por eso si alguien, no sé, la semana que viene dice, no, me fue terrible, bueno, lo vamos a entender y vamos a hablar acerca de eso. Bien, buenísimo. ¿Quién más quiere comentar en qué situación está? Profe, ¿yo puedo? María, perfecto. Sí. Bueno, como le comenté, cambié para entrevistar a la doctora. Quería entrevistar a la doctora Giuliani. ¿Qué pasa? Ella es la jefa de dermatología del Hospital de San Isidro. También por este tema de coronavirus, la mandaron a hacer guardia para pacientes COVID. No tuvo nada de tiempo, Claro. pero me dijo una compañera de ella que también es del área de dermato y tenía más tiempo para las entrevistas y ya todas las preguntas que ya yo tenía hechas se las hice a esa persona, que es la doctora Juliana Cabrera. Entonces no se le quería preguntar si habría algún problema con eso, pero ya todas las preguntas y las respuestas las tengo. Ah, perfecto. Se lo hiciste a otra persona, pero está bárbaro, ¿no? Si se pudo Perfecto. hacer, está... Sí, se pudo hacer. De hecho, la misma la doctora Giuliani me dijo, no, sí, hacelo con ella, que también es del área de dermato, para que así ella te pueda hacer las preguntas, porque yo ahora estoy a full con todo. Así que bueno, por esa parte, bien, ya puedo hacer todas las preguntas y eso perfecto. Buenísimo. Bueno, genial. Entonces ahora, cuando veamos las pautas del informe, ya nos ponemos como en la segunda parte. Genial. Sí, porque justo tu caso era particular, porque digo, son las personas que más ocupadas por ahí están ahora, ¿no? En relación a la cantidad de horas de trabajo y bueno, el cansancio. Es como más Claro. difícil, pero bueno, se dio justo un caso posible. Sí, así que nada, por un lado bien, no era la persona que quería entrevistar, pero pudo contestar súper bien las preguntas que le hice. Ujú. Sí, también tener en cuenta esto, probablemente la persona que hayamos pensado primero no pueda, o puede, como en el caso de Alejandra, y genial, o nos dice que no, nos recomienda otra, esa otra tampoco puede, bueno, pasa. Sí, Así que hay que estar preparados para eso también. sí, Bien, totalmente. buenísimo. Genial, María. ¿Quién más quiere contar en qué situación está? Si querés, cuento un poco. Mateo, perfecto. Yo no hice, bueno, todavía una entrevista, pero sí me contacté. Nada, le mandé mail al secretario de Deportes de Salto. No me contestó por mail. Yo tengo su WhatsApp, pero bueno, sentí como que no quería, no sé, contactarme por ahí en primera instancia. Quizás sí veo que no me responde. Ujú. Pero bueno, sí me contacté igualmente, como para tener varias opciones y también me sirve a mí en futuro, no solo para el trabajo en esta materia, con los demás, que, que fue con el presidente de la Federación de acá de Argentina, que con él, bueno, sí me contestó y sí pude organizar, digamos, una entrevista. Es cuestión de que le diga el día y la hacemos, ¿no? Él no tiene mucho problema. Y también me contacté con el presidente, digamos, de la Federación Internacional, que él sí me contestó, no fue tan, no sé, apegado igual, digamos, la charla, pero bueno, quedamos Ujú. como que sí, no vimos un día. Así que, bueno, eso, si veo que no me responde el secretario de Deportes, quizás podría probar mandar un WhatsApp en última instancia, y si veo que no sucede así, pasaría a alguno de los otros dos, de las otras dos opciones. Ok, sí, fíjate cómo lo puedes resolver. Yo te diría que lo resuelvas entre hoy y mañana a quien entrevistar, Bien, porque digo, no es que no hay una opción. La opción esperada por ahí todavía no respondió, pero ya tenés otras que sí. claro. Entonces, de última probá con otro mail, o sí, lo del WhatsApp es particular, pero vieron que ahora también el WhatsApp es casi un mail, ¿no? O sea, cualquier cosa que Sí, alguien precisa lamentablemente. te manda un WhatsApp o se llena de flyers, o sea, ya se está transformando como en otra cosa. No es tan personal, digamos, es más laboral también. Pero bueno, puede pasar que, no sé si ustedes a veces mandan un mail y al rato mandan un WhatsApp. Fíjate que te mandé un mail, es horrible, pero a veces uno lo Sí, termina haciendo y sí, forma parte obvio. del laburo. Así que
si querés probar de nuevo con esta persona y si no, anda por alguno de estos otros casos que tuviste más receptividad. Bien, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Genial. No, a vos. Damián, ¿estás por ahí? ¿O Sofía? ¿O Lucas? Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo me contacté con una de las socias del anterior estudio contable donde trabajaba y me dijo que sí, que tenía disponibilidad para hacer la charla por Zoom, y así que bueno, seguramente un día de esto la hagamos. Era mi primera opción y dijo que sí, porque la conozco por WhatsApp, así que la contacté por WhatsApp y me dijo que sí, así que listo. En ese sentido ya estaría. Ok, genial. Entonces, te diría que el encuentro lo hagas en estos días, como para que te dé tiempo a después escucharlo y hacer el informe, que es la segunda parte. De resolverlo, el encuentro de entrevista esta semana, ¿no? Y una cosa que en tu caso viene bien decírtelo, porque digo, es alguien que ya conoces, no es alguien, ¿no? Entonces, hay un doble desafío cuando uno entrevista a alguien que conoce y que quizás trabajó o ya tiene una relación, que es que esa persona intente o se ponga en un lugar que a veces uno se lo tiene que pedir de, bueno, te voy a hacer algunas preguntas, pero no me las contestes como si me las contestaras a mí, que te conozco, sino hagamos el ejercicio de responder como si fuese para alguien que no te conoce. Eso está bueno aclararlo de entrada, porque si no, por ahí en una respuesta te la hace súper corta porque ya piensa que vos sabés la respuesta. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, se entiende. Entonces eso está bueno por ahí, que el día que generes el Zoom, o cuando ya confirman, le digas, mira, te aclaro una cosa, más allá de que nos conocemos y probablemente yo conozca mucho de lo que te voy a preguntar o parte de lo que te voy a preguntar, las respuestas hacerlas más de manera general, como si fuera para un público que no te conoce. Eso en general es una buena aclaración que sirve para esto, ¿no? Ok, buenísimo. Bueno, genial que ya está entonces el caso. Gracias, Damián. Bien. Y no sé si están Sofía y Lucas para comentar en qué andan. Ahí se me escuchó. Sí, Sofi, ¿cómo estás? Hola, bien. Perdón que no tengo la cámara, hoy me ando con la computadora, no sé, no puedo prender. No hay problema. Iba a decir que yo hablé con la persona que le quiero hacer la entrevista, o sea, conseguí el teléfono y le hablé, pero todavía no la pude hacer porque la verdad que la semana pasada estuve re mal con el tiempo. Me voy a hacerla esta semana, en lo posible, además, porque la semana que viene tenemos que entregar este informe, pero nada, la verdad es que todavía no la puedo hacer. Perfecto, pero digo, ya la persona la contactaste y te Sí, dijo que sí, ya sí. sabe, y ya arreglamos, ok. pero tenemos que definir el día y eso. Genial, buenísimo. Buenísimo que ya tenés el caso y sí, yo te diría que lo resuelvas esta semana, por lo menos para generar el encuentro y la grabación y después pasar al otro Una duda, ejercicio. ¿Sí? porque es una persona que es medio grande. Entonces, la verdad es que, o sea, es tía de una amiga mía y me dijo que por ahí, no sé, no se lleva muy bien con Zoom o todas esas cosas, que por ahí por teléfono le resultaba más fácil. En ese caso, ¿qué hago? ¿Tengo que grabar la conversación también? Como para ver cómo lo soluciono. Claro, lo más importante en el ejercicio es tener la grabación del audio. Entonces, por teléfono es un poco difícil. En algún momento había unos aparatitos que se ponían el teléfono y se grababa. Ahora se me ocurren varias cosas. Una opción puede ser que la conversación sea poniendo el teléfono, viste, en autoparlante y teniendo otro dispositivo para grabar esa conversación. O un grabador o algo, porque el mismo teléfono, yo no sé, creo que no graba la charla mientras estamos hablando. Bueno, hay No, algunos ya lo programas que intenté sí, en otra entrevista, no lo grabo. Porque si algunas cosas las graba, si se interrumpe esa charla, se corta la grabación. Es medio complicado, pero bueno,
Igual voy a probar de ofrecerle el Zoom, tipo, por ahí le puedo explicar yo, y si, ay, perdón por el ruido. Y No, todo si, bueno, bien. me dice que no puede o se le complica, sí me fijo de, por ahí alguien en mi casa me puede prestar otro teléfono y lo grabo o veo Bueno, solución. esa es una opción genial. Lo que sí, desde el teléfono que grabes, ponerlo en modo avión. Porque Ok, si de casualidad te llega una llamada o es verdad. Te llaman de Movistar para ofrecerte un plan, te cortan la grabación. Dale, buenísimo, gracias. Son pequeños detalles que te pueden amargar una grabación de una entrevista. Así que desde el teléfono que grabes, modo avión, y pones a grabar. Buenísimo, gracias. Y sí, y quizás probá, por ahí decís, mira, lo único que tenés que hacer es apretar este link. Bueno, hay que ver si tiene la aplicación en donde esté esa persona, pero bueno, nada. Sí, voy a intentar de que sea por Zoom, pero bueno, nada, llego por las dudas, como que ya sé medio el panorama, entonces digo, por las dudas tener una opción B de cómo podría hacerlo. Tal cual. Bueno, genial. Entonces, éxitos con Gracias. las posibilidades que planteas. Buenísimo. Bueno, y falta Lucas, que no sé si estará por ahí, si tiene resuelto. Yo de paso, sí, ahí estás, ¿no, Lucas? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo iba a entrevistar a mi hermana y mi tía, que son dos psicopedagogas, para ver cómo es que se adaptan los colegios al tema de los chicos con capacidades especiales. Bueno, en principio tiene que ser una persona Ok. la entrevista, Mi el tía acercamiento también. a campo, digamos. Así que ahí analizá quién consideres que tiene más para decir o la experiencia te interesa más, eso. Sí, mi Y, tía es la que tiene más experiencia, y de último tengo mi hermana de plan B. ok. Lo que sí también, lo mismo que le decía a Damián, digo, es una persona que conoces, está bueno aclararle antes que el tipo de respuesta tiene que ser general en el sentido de no hablarte a vos como sobrino, sino como entrevistador en este caso, ¿no? Está bien. Como si fuese una nota de alguien que no la conoce. Esto es importante decirlo antes porque si no te va a decir, bueno, como vos sabés, trabajo tantas horas y supuestamente vos no sabés Claro, en tu rol. claro. Genial. Bueno, lo ideal es hacerlo esta semana, en estos días, como para ya concretar. ¿Qué sería por Zoom? Sí, sería por Zoom. Bárbaro. Con lo cual ahí después tendremos. Bien. Bueno. Entonces estoy viendo, según lo que anoté, que los dos casos así más a resolver o difíciles por ahora son el de Josefina y Guadalupe. Así que apuntemos ahí la ayuda, la energía. Así se va solucionando, ¿no? Yo les diría que resuelvan entre hoy y mañana de los pendientes que tienen y si no, vamos con otra opción y lo concretamos. Y en todo caso la persona que contactamos quedará para otra vez. No se preocupen por eso, es parte del día a día y no pasa nada si uno cancela un encuentro o una entrevista. Así que bueno. Y cualquier cosa, piden ayuda en un mail. La idea es trabajo colaborativo también. Bien, bueno, para finalizar el encuentro voy a mostrarles cuáles son las pautas del trabajo, porque esto nos va a dar una idea. Esto igual después lo cuelgo en el aula web y además queda la grabación de la clase, por supuesto, pero se los muestro ahora porque es como clarificador de qué se pide en una presentación de un informe, ¿no? Una presentación básica, pero que es el inicio de que estamos realizando. Entonces, en un acercamiento a campo, en general, hay un informe que se entrega posterior a ese trabajo y que tiene tres partes. En la introducción, en general, aparece esto que estamos usando acá en pantalla y se los comento. Primero, una descripción de, bueno, ¿cuál era el objetivo central del acercamiento a campo? ¿Qué quería conocer? ¿No? Describir un poco acerca de eso, de por qué entrevisté a esa persona, ¿no? Explicitar el motivo de la selección de la entrevista, describir un poco para quien lo lee, que no está en la cabeza de uno, ¿no?
por qué entrevisté a esa persona dentro de esa temática o por qué esa temática me interesa, qué quería conocer. Acá vamos a tener que hacer el ejemplo de pensar también, bueno, dentro del método cualitativo, utilicé tal técnica de entrevista y pueden elegir definir la de Goober, la de Alperín, revisar un poco los textos y las clases que hablamos de eso. Si hubo algo de observación participante, si le dieron importancia a la manera de observar ese encuentro. También en la introducción se describe la escena de la entrevista. Esto parece ser algo no importante, pero lo es. Uno puede describir desde cómo la gestionó, las dificultades que hubo, cómo se llegó a ese encuentro, qué pasó en ese encuentro, si fue un encuentro tranquilo, si hubo algo de tensión, si la persona se incomodó, si me respondió todo, si agregó cosas, no sé, la escena, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Entonces el ejercicio es describir lo sucedido. Hacer una relatoría también de esas condiciones en las que se generó el encuentro, cómo se planificó, cómo se hizo, de algunos detalles particulares que quieran contar, las sensaciones experimentadas, ¿no? Acá aparece todo lo que trabajamos en los textos hasta ahora. Es decir, fíjense que en la introducción yo le estoy contando a quien va a leer el informe qué quería buscar, con qué metodología y técnica y cómo fue la escena de ese encuentro. Después hay una etapa de desarrollo que implica dos cosas. Primero, la escucha de ese audio. Es decir, uno realiza la entrevista, termina, certifica que está la grabación, ok, bueno, buenísimo, listo. A otra cosa, sigue la vida. Ahora, pasado unos días, cuando hagan el informe, sea 1, 2, 3 días, uno tiene que volver a escuchar esa entrevista con cierto extrañamiento. ¿Y qué es esto? Como con un desapego. Porque en el momento que estamos haciendo la entrevista estamos más interesados en que la persona que está hablando vea que le estamos dando importancia, que estamos escuchando, bueno, y muchas cosas se pasan de largo, ¿no? Entonces ahora la idea es escuchar ese audio completo, tomar nota de las cosas que nos llamen la atención, y seleccionar los temas más importantes de la conversación. Es decir, más allá de todas las preguntas que yo le hice a esa persona, van a haber algunos temas que van a sobresalir por el tipo de respuesta, por la profundidad de la respuesta, por algún dato nuevo que me agregue. Digo, hay varios elementos de estos que aparecen ahí. Entonces, la idea es tomar nota de las respuestas más importantes del audio para insumo en citas directas. ¿Y qué es esto? Bueno, una cita directa es un textual, entre comillas, de la declaración de alguien. Entonces, de los temas más importantes, seleccionen algunas respuestas y escríbanlas tal cual. Es decir, uno no va a escribir toda la entrevista, ¿no? Eso es eterno y tarda mucho, se hace habitualmente en investigaciones, pero no va a ser nuestro caso. Pero sí podemos tomar nota de algunas de las respuestas más importantes, que van a ser después nuestras citas directas. Una vez resuelto eso, es decir, pasamos de la escucha, pensar cuáles fueron los temas más importantes y seleccionar las citas más importantes, ya las tenemos por escrito, vamos a pasar a la escritura del informe. En el desarrollo vamos a elaborar un texto propio que es de carácter libre, pero que contenga los temas emergentes de la entrevista. Es decir, si en una de las preguntas habla mucho de, no sé, las condiciones económicas del lugar donde trabaja, y ese para mí es un tema, bueno, hablaré de eso. Entonces, contaré que sobre las condiciones económicas del lugar donde trabaja, me contó que desde hace un año está pasando esto, después esto, qué sé yo, y eso lo puedo acompañar con una cita directa o una indirecta. Y la idea es que en el informe aparezcan algunas cosas parafraseadas, es decir, me dijo que, y lo que te dijo, pero contado por vos, y en otros casos puede aparecer, bueno, me llamó mucho la atención cuando habló sobre la depresión. Su frase fue 2 puntos y la cita directa, porque le queremos dar más énfasis a la frase tal cual la anoté y tal cual la dijo. Entonces uno puede
contar lo que dijo o poner lo que dijo de manera directa. Y algo que es importante también y que salía en uno de los casos es que en algunos momentos es importante articular una descripción analítica de eso que se está contando, es decir, los hallazgos de la entrevista, con cifras y fuentes de información externas. Por ejemplo, me dijo que, no sé, el año pasado se quedó sin trabajo porque su empresa cerró y fue producto de la pandemia. Bueno, yo eso lo puedo reforzar con una fuente oficial que me diga qué cantidad de empresas cerraron el año pasado por la pandemia, por ejemplo, una cifra de un gobierno, de una consultora que haya publicado algo. Entonces puedo rastrear eso y agregarlo, ¿no? Eso lo que hace es jerarquizar lo que está diciendo el entrevistado. Es decir, la idea es utilizar algunas cifras y fuentes de información extras. Entonces, eso también forma parte del informe. Bien, entonces acá en el desarrollo, después de escuchar, lo que hago es escribir todos estos temas. Supongamos que de las 10 preguntas surgen, no sé, 6 temas importantes. Y para cada tema hay un párrafo importante y una cita importante. Bueno, después vendrán las conclusiones del informe. Acá lo que tengo que hacer es sintetizar en un texto propio, es decir, con propias palabras, cuáles son los principales hallazgos de esa entrevista, pero las cosas que yo ya interpreté en el desarrollo. Es decir, en las conclusiones no van cosas nuevas o que no aparezcan en el desarrollo. Esto también es importante decirlo. En las conclusiones sintetizo lo que desarrollé en la parte central del informe. Y además, lo que hago también es un ejercicio, que esto está vinculado con la reflexividad de lo que hablamos hoy. Puedo de repente, después de esos hallazgos que describo, decir, bueno, me resulta importante decir que finalmente con este encuentro reforcé estas cosas que pensaba sobre la temática y describo, y también me encontré con estas otras cosas nuevas, o yo pensaba que iba a pasar esto y en realidad pasó otra cosa. Es decir, pongo en juego lo que pasó con las prenociones que existían, es decir, con esa idea que yo tenía de cómo eran las cosas. Bien. Y por último, la bibliografía. Tanto el método o la técnica o algunos de los datos que aparezcan en el informe, todo eso va en bibliografía, ¿sí? Así como están citados los textos en el cronograma de clases, bueno, esa es la manera de citado de norma APA. Y lo mismo se puede hacer con otros documentos. Todo va citado. Si yo agrego, por ejemplo, una fuente, si agrego un dato del INDEC para hablar de tal cifra, bueno, en la bibliografía pondré el informe del INDEC donde lo saqué. Si utilizo una nota de Infobae que me sirve para complementar una información, pondré esa nota en la bibliografía con el link. Y así. ¿Sí? Todo lo que aparece mencionado en el informe va colocado en la bibliografía. Bien, preguntas y dudas sobre esto. ¿Queda claro? ¿Hay alguna confusión? Es como el momento de aclararlo. ¿Les resulta claro lo que hablamos? Sí, está claro, Marcos. ¿Tiene que tener algún tipo de formato? No, es libre, lo mismo que la extensión. Van a ver que de repente puede pasar que, no sé, la primera vez que lo entregan tiene 5 o 6 páginas, después se puede agregar algo más. Digo, es absolutamente libre. Pero fíjense que con las descripciones que hay que hacer, hay como un mínimo, o sea, en 2 páginas no lo podemos hacer, ¿no? O sea, hay como una descripción mayor. Pero es libre el formato, libre la letra, libre todo. Fíjense la importancia del audio, ¿no? Porque la escucha posterior es lo que nos va a determinar, bueno,
qué ocurrió en la entrevista, ¿no? O sea, escuchar la entrevista con ese cierto extrañamiento, con ese ejercicio de lejanía sobre lo que hicimos, es ver también cómo fue nuestro rol, ¿no? Porque nos vamos a escuchar ahí. Y también la importancia de tomar nota. Uno puede tomar algunas notas mientras está haciendo la entrevista o apenas termina la entrevista, ¿no? Eh, pero también al momento de escuchar ese audio. Bien. Bueno, por lo visto entonces quedó claro, ¿no? Digo, está como bastante estructurado. Ahí dentro de eso uno puede jugar y agregar cosas, es libre, puede agregar una foto, puede agregar una cita destacada, es absolutamente libre. Digo, hay también una parte creativa dentro de todo esto, ¿no? Pero lo que se espera es que alguien diga, bueno, ¿por qué hice esto en primera instancia? Y haga ese camino hasta llegar a las conclusiones. Bien, bueno, dos cosas. Uno, éxito con las entrevistas que hay que hacer. Cualquier cosa me escriben y vemos a opción B, C, D, E y terminamos el abecedario, pero se va a hacer. Así que tranqui con eso. Y dos, paciencia y tiempo con el ejercicio de la escucha. Les diría que se tomen el horario del día más tranquilo para ponerse auriculares, escuchar, agarrar una hoja, desconectarse de todo, de dejar ahí el teléfono silenciado, escuchar y ponerse en una hoja y a medida que van escuchando van anotando cosas. En el minuto 3,5 dice esto, que lo cito textual, perfecto, sigo escuchando. En el minuto 10 dice algo súper interesante. Bueno, anoto, minuto 10 habla de su trabajo, cita directa. Entonces después voy a volver al minuto 10 y copio directo. Pero primero hago una escucha general del audio y veo cuáles son los temas más importantes. ¿Sí? Eso es vital, porque se va a aprovechar de otra manera lo que se dijo en la entrevista. Bueno. Si no hay nada más, hasta acá llegamos. Me parece que va muy bien. Digo, en casi todos los casos está todo muy bien, así que iremos avanzando con esto. Bueno, que vaya bien y cualquier cosa me escriben. Dale, gracias, Marcos. Buena semana. Gracias. Adiós. Gracias, Marcos. Lucas.